Que Dios les bendiga a todos. Amén. El concepto de Dios lo bendiga también. Claro. Deberías estar aquí si quisieras hablar sobre el concepto de Dios. ¿Se puede? ¿Se puede? No, yo no soy el cuerpo organizador. Sí, está bien, perfecto. Porque yo no soy el organizador, no te he dicho que sí. Ah, pues vaya, David. Ok, miren, para mí es un gran privilegio, perdonen primero que llegué tarde, no sé si me dijeron que yo iba a estar acá, estaba en una situación judicial, no me de otra persona y por eso estoy tarde. Para mí es un privilegio estar en una mesa de tantos eruditos. Escuché a dos hablar como grandes eruditos. A ella la conozco porque es mi compañera de la escuela de inglés y sé que también es una erudita en el tema del ateísmo. Me imagino que han producido grandes obras literarias en cuanto al tema, porque lo que escuché es como si ellos tuvieran la última palabra sobre el tema, cuando los grandes filósofos, incluso contemporáneos, todavía no encuentran el punto y aparte del tema. Aunque es típico de todo el que está comenzando a estudiar algo, creer tener la última palabra del tema, es típico de todos nosotros. A mí se me pidió que viniera a hablar no sobre la discusión de lo que la religión crea o yo crea, se me invitó a hablar acerca de si el concepto de Dios, cuando hablo de concepto no me refiero al concepto filosófico, sino a la creencia de que Dios está o existe, es una invención humana o realmente existe. Se me invitó a eso, pero he visto que se ha hablado de otras cosas. En primer lugar, la iglesia, yo no soy católico y no vengo a defender a Dios. ¿Y no vengo a defender a quién? A Dios. La iglesia católica no es una religión, el cristianismo es una religión, de las 5 más grandes del mundo. Es lo primero, hay que identificar lo que es una institución religiosa y lo que es una religión, ¿verdad? Ok. Yo creo que es muy osado decirle a Einstein que él no tiene usar calificativos para los que creen en Dios, como que ellos están un poco, como que su psicología es menor a la de otros, cuando Einstein creía en la existencia de Dios y aquí todos los cerebros juntos de esta sala no dan la mitad de él. Es muy osado eso. Creo que es muy osado decirle a Newton que él también tiene muy poca psicología y que su cerebro no es muy desarrollado. Es muy osado. Ni para los científicos, sí. Ellos eran mejores científicos. Los científicos, pues yo lo mencioné como científico. Déjame. Propiamente dicho. Te escuché. Científicamente, ellos hablaban de Dios, porque eran científicos, ellos no eran ni pastores. Bueno, Newton tenía más, ¿verdad? El otro era judío, pero ellos eran científicos. Y déjame decirte algo, o déjame decir algo. El que estudió filosofía aquí en la universidad, hasta que se muera, va a pensar como filósofo. No hay forma de separar una persona que adopte un estilo de vida o un concepto, a menos que ocurra un milagro. Los milagros, en cuanto al asunto de T.B. Joshua, yo soy cristiano y tengo mis criterios en cuanto a eso. Es cierto, los cristianos se han portado como si fueran parte del panteón griego. Le han hecho mucho daño a la humanidad los llamados cristianos. Lo voy a incluir, todavía no he creado ninguna bomba ni nada, ni he matado en nombre de Dios, pero tal vez he hecho algo mal en nombre de Dios, es la verdad. Sin embargo, la creencia de Dios, aunque hay muchas religiones que tienen muchos diferentes nombres para su Dios, lógicamente tú sabes que la palabra God en inglés, ¿verdad? Y la palabra Dios en español es lo mismo. Sin embargo, tú no puedes interpretar la existencia de Dios desde el punto de vista griego, porque el concepto o la ideología de un ser superior no nació en Grecia, nació en el mundo hebreo. Los hebreos no creen en un Dios trino por una influencia grecorromana o helena, griega.
Porque si tú lees, por ejemplo, antes de que Grecia existiera, tú sabes que Grecia, ese es el resultado. Primero estaba Babilonia, después vinieron los medos y los persas, después vino Grecia, después vino Roma. Ese fue el orden de los grandes imperios mundiales. Lógicamente, Israel ya existía como nación o como pueblo. Todo el que sabe historia, no tiene que leer la Biblia, sabe que es así. Israel tiene la Biblia, o hablando humanamente, es la historia de esa nación. Tú hablas con un judío y hablarle de la Biblia a él, tú no puedes ser osado con un judío para tratarle de enseñarle la Biblia a él. Por ejemplo, cuando tú hablas de Moisés con un judío, tú estás hablando como de Juan Pablo Duarte para mí. Ellos no ven la Biblia solamente como ese libro que fue inspirado y es religioso, sino que ahí está toda su concepción folclórica, histórica, su desarrollo filosófico, lo que tú quieras. En el libro de Hebreos, capítulo 6, me dice, capítulo 4, me dice a mí: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno no está escrita en griego. Claro, la Septuaginta tiene el griego. Tú sabes la historia de la Septuaginta, me imagino, ¿verdad? Sí, o sea, teólogo, ¿no? Pero eres historiador, deberías saberlo, porque eso es algo literario. Claro. Entonces, la palabra uno es la palabra hebrea ehad, que significa una unidad que puede ser dividida. Por eso dice Jehová uno, nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra Dios no tiene nombre. Para el hebreo Dios no tiene nombre. No fue ahora que se inventaron los nombres para definir esa persona trascendente a la humanidad. No fue ahora. El hebreo, cada nombre que tú ves de Dios en la Biblia tiene un significado teológico e histórico para el hebreo. Aunque tú vives en Occidente o vivimos en Occidente, tenemos que entender lo siguiente: la Biblia fue escrita bajo la concepción del antiguo cercano oriente conocido como Aco. Eso indica que para yo entender sus escritos debo pensar como ellos, no como occidental. Porque cuando ellos vienen de aquel lado acá, ellos, para poder entendernos a nosotros, a un escrito de acá, deben pensar como ¿qué? Como occidental, no como del antiguo cercano oriente. Entonces, cada vez que aparece un nombre, si tú te das cuenta, el contexto literario, tú sabes que en literatura, todo texto fuera de su contexto es un pretexto. Eso tú lo sabes, ¿no? Lo sabe todo el mundo. Cuando tú sacas algo del contexto, estás buscando un pretexto para decir lo que tú quieras. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí aparece Elohim, Bara Elohim. Elohim es lo que traducen como Dios al español. Cada vez que aparece esa palabra en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo ya tiene influencia griega, porque fue escrito en griego. Se dice que los himnos es plural. Se discute, porque los gramáticos de la lengua hebrea tienen una discusión. Tú conoces más o menos a Blas, a Gesenius, Moraoka, tú conoces a esa gente, sabes que ellos tienen una gran discusión sobre eso. El capítulo 3, versículo 22 de Génesis, yo puedo hablar de Sí, pero cuando me inviten a hablar de eso. Ok. Aparece Elohim, sea plural o sea singular. Ok. Cada vez que aparece Elohim es hablando de ese Dios trascendente que crea, que tiene el poder de crear. Ahora, olvidándome, creo también que hay que ponerle atención a eso. Que porque yo no creo en el Big Bang, porque no lo puedo explicar, no creo. Si somos lógicos y alguien no cree en Dios y me pone eso como un dato, tiene que saber con quién está hablando. Porque aquí están los pensantes de esta universidad, los que mañana van a enseñar, sea ateísmo o sea creacionismo, no importa, todos son pensantes. Si tú me dices a mí, no, usted está equivocado porque usted no cree en el Big Bang, porque usted no lo puede explicar, pero estamos en el mismo caballo porque tú no crees en Dios porque tú no lo puedes explicar. Dios tampoco puede ser explicado. Ahora yo, Moisés Valdés, acabo de terminar una maestría en teología y voy a hacer mi doctorado en Israel si Dios quiere. Yo creo en el Big Bang.
Y creo en el método científico. Porque para tú llevar a cabo